Aquí. Ya, buenos días, bueno, a todos, ¿cierto? Hoy día vamos a ver el tipo de ejercicio de demanda agregada. Ya estos tipos de ejercicios son súper fáciles. La idea siempre es ser ordenados, ¿ya? Y tener presente esta fórmula, ¿ya? Donde la producción debe ser igual a la demanda agregada, ¿ya? Cada uno de estos, de la demanda agregada, tiene cuatro componentes principales, ¿cierto? El consumo, el ingreso disponible, la inversión y el gasto fiscal, ¿ya? A su vez, el ingreso disponible se diversifica en esto, ¿cierto? En el nivel de producción, las transferencias, en los impuestos autónomos, la tasa impositiva y siempre multiplicando el nivel de producción, ¿ya? Cada uno de estos componentes nos deben dar, ya sí o sí en el ejercicio, en el enunciado sobre todo. Y es lo que tenemos aquí, ¿cierto? Nuestro consumo, nos proponen un consumo autónomo, una, una propensión marginal a consumir, ¿cierto? Un ingreso disponible, un impuesto autónomo, una tasa impositiva, ¿ya? Un gasto fiscal continuo, una inversión de privados, ¿ya? O de la industria que están presentes en la economía, y el nivel de transferencia que da el gobierno, ¿cierto? Son principalmente los bonos. Acá el ejercicio, ¿qué nos pide? Dice que de forma complementaria se sabe que el valor de la propensión marginal a ahorrar es de un 25%. Si nos dicen que la propensión marginal a ahorrar es de un 25%, significa que la de consumir es complementario, o sea, un 75%. Ya, tengan presente eso. Calcule el nivel de producción de equilibrio. Ya, determine el multiplicador del gasto, que significa el valor calculado. Grafique utilizando el modelo renta-gasto. Ya, el modelo renta-gasto es este de aquí, ¿cierto? Aquí están los resultados, por ende tenemos que llegar a esos mismos resultados. Ya, entonces, tenemos la formulita, ¿cierto? Esta es la tercera, que es la principal que tenemos que utilizar. Pasamos cada uno de los factores, ¿cierto? A la fórmula y los vamos desarrollando. Tenemos este 1850 que es el consumo autónomo. Tenemos este 4000 de la inversión, los 5000 que es el gasto fiscal, ¿cierto? Se lo sumamos y 1850. En el paréntesis desarrollamos, ¿cierto? Y menos 0,2y es 0,8y, ¿cierto? 1 menos 0,2. Y 250, que sería nuestra transferencia, menos 400, que el impuesto autónomo es menos 150. Multiplicamos parte por parte, ¿cierto? Y nos da este valor rojo, ¿ya? Este valor rojo compone al autónomo, que es la suma de todos los componentes autónomos que tenemos en el ejercicio. Consumo autónomo, ¿cierto? Inversión autónoma, gasto fiscal autónomo, y solamente nos faltaba el factor de las transferencias, ¿ya? Que es el que está aquí. La diferencia entre la transferencia y el impuesto autónomo, ¿ya? Siempre nos van a preguntar por este autónomo, porque lo tengan presente. Como tenemos una ecuación, ¿cierto? Y una incógnita, podemos encontrar la incógnita. ¿De qué forma? Despejamos y, ¿cierto? A un lado, 1 menos 0,6, 0,4y, ¿cierto? Igual a 10.737. Pasamos dividiendo ese 0,4, ¿cierto? Y encontramos nuestro nivel de producción, ¿ya? Nivel de producción asociado a una economía, ¿cierto? En un tiempo determinado, ¿cierto? En un territorio determinado. Tenga presente eso, ¿ya? Siempre nos van a pedir este nivel de producción, ¿cierto? Y también nos van a pedir el autónomo, ¿ya? Listo. ¿Encontramos los mismos datos? Sí. Autónomo 10.737, ¿cierto? Y el nivel de producción 26.843, ¿ya? Tenemos el multiplicador del gasto. El multiplicador del gasto, muchachos, ¿ya? Siempre tienen que tener presente que es 1 dividido en paréntesis de 1 menos propensión marginal a consumir, ¿ya? Factor de 1 menos la tasa impositiva. El multiplicador del gasto siempre tiene una estrecha relación entre lo que consume la gente, sobre todo su tasa de propensión marginal a consumir, y la tasa impositiva que tiene el gobierno, ¿ya? ¿Qué valor nos da? 2,5. ¿Qué significa este multiplicador del gasto? Que por cada unidad extra que gaste el gobierno, ¿cierto?
nuestra producción aumenta 2,5 unidades. ¿Ya? Tengan presente eso. Entonces, en todos los ejercicios nos van a pedir un autónomo, un nivel de producción y un multiplicador. ¿Qué más nos pedían en este ejercicio? Grafique utilizando el modelo renta-gasto. Ya, aquí tenemos nuestra gráfica. ¿Ya? En el eje X, ¿cierto? El de abajo, va la producción. ¿Ya? En el eje Y, que va hacia arriba, ¿cierto? Va nuestra demanda agregada. ¿Ya? ¿Qué es lo que quieren toda la economía? Que el nivel de producción sea igual a la demanda agregada. ¿Ya? Entonces, ¿cómo graficamos esto? De esta manera. Siempre tenemos que hacer esta línea roja. Siempre tiene que estar presente. En 45 grados. ¿Ya? Ujú. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Nuestro autónomo. ¿Ya? ¿Qué autónomo teníamos? 10.737,5. Listo, aquí tenemos nuestro autónomo. Trazamos una línea tangencial, es decir, que corta en un solo punto nuestra línea ideal, ya de 45 grados, y donde la corta, vamos a encontrar un nivel asociado a producción. ¿Cuál es nuestro nivel asociado de producción en este ejercicio? 26.843, ¿ya? Encontramos el autónomo, que sería en este punto, ¿cierto? Y está asociado a este nivel de producción, 26.843,75, ¿ya? Ejercicio fácil, ¿cierto? De ser ordenado y entender cada uno de los componentes, ¿ya? Aquí está el desarrollo para que lo vayan haciendo ustedes, ¿cierto? Y no se pierdan en ningún paso. Ya, vamos a ver el inciso B, ¿ya? Aquí nos piden, dice calcule el impacto, nos piden calcule el impacto que genera en la demanda agregada una reducción del 20% en el nivel del gasto público, ¿ya? Aquí nos están pidiendo solamente que algo cambie, nuestro gasto público. Nos piden siempre con este cambio definir cuál sería el nuevo nivel de producción, ¿ya? ¿Existe déficit o superávit del sector público? ¿Ya? ¿Cuál es el nivel de ahorro de la familia? Y grafique detalladamente la aplicación de la política utilizando el modelo renta-gasto y contrastando el cambio con la situación inicial. Ya, ¿qué tenemos aquí? ¿Cierto? Tenemos solamente un cambio. Hay un nuevo gasto público. Ustedes lo pueden encontrar de estas dos maneras. Aquí se lo dejé expresado. Podemos decir que el nuevo gasto público se puede definir por el gasto público actual, ¿cierto? Menos el 20%, ¿ya? O fácilmente multiplicamos el gasto fiscal presente por 0,8, ¿ya? Cualquiera de las dos formas nos tiene que dar, ¿cierto? Y nuestro nuevo gasto fiscal sería de 4.000, que sería acá. ¿Qué es lo que hacemos? Solamente cambiamos ese gasto fiscal, ¿ya? Y podemos desarrollar toda la ecuación nuevamente. Aquí está nuestra ecuación base, ¿ya? ¿Qué hacemos? Números por números, ¿cierto? Letras por letras, y encontramos un nuevo autónomo, ¿cierto? Bajó nuestro autónomo, ¿ya? ¿Por qué baja nuestro autónomo? Porque uno de los componentes, como el gasto fiscal, tiene una relación directamente proporcional. Si él baja, el autónomo también baja. Entonces, ¿qué más podemos encontrar? Nuestro nivel de producción, ¿cierto? Aquí está nuestro nivel autónomo y nuestro nivel de producción. ¿Llegamos a los mismos resultados que nos daban aquí? Sí, llegamos a los mismos resultados. ¿Qué más nos están pidiendo? El déficit o el superávit, ¿ya? Lo que recauda el gobierno menos lo que gasta, ¿ya? Siempre se pone de esta manera la nomenclatura, que dice que déficit o superávit, ya porque todavía no sabemos qué es, son los impuestos, ¿cierto? Menos el gasto público, menos las transferencias, ¿ya? Lo que recauda el gobierno menos lo que gasta en su población. ¿Qué tenemos? En el impuesto. ¿Dónde está nuestro impuesto? Acá, 400, ¿cierto? Impuesto autónomo, más 0,2, que es nuestra tasa impositiva, por Y, que es nuestro nivel de producción. ¿Encontramos en un nivel de producción? Sí, claro que sí, ya lo encontramos. Entonces, solamente tenemos que reemplazar impuesto autónomo, ¿cierto? Una tasa impositiva por el nivel de producción,
¿ya? Menos el gasto público, que antes era 5.000 y en este inciso es de 4.000, ¿cierto? Menos las transferencias. ¿Qué nos da? Si nos da un número positivo, es un superávit. ¿Qué significa eso? Que el gobierno está recaudando más de lo que gasta, ¿ya? Si nos da negativo, significa que el gobierno está en déficit y está gastando más de lo que recauda, ¿ya? Aquí queda pendiente, sí, el ahorro a las familias. No puede encontrar bien la fórmula, pero el profe Alberto yo creo que sí o sí se la sabe de memoria. Para que se la pregunte, ¿ya? El ahorro a las familias. ¿Qué más nos pedían? Eh, el gráfico de la política. Ya vamos a devolvernos aquí un poquito. Y aquí nos dicen que es de 24.343. Ya. ¿Qué significaría el cambio? Parece que sí lo puedo hacer. Espérame. Ya. Voy a compartir aquí. Miren, cierto que tenemos aquí nuestra nuestro primer gráfico, ¿cierto? Nos pedía Sí. que graficáramos el cambio. Ya, entonces, ¿qué es lo que nosotros obtuvimos? ¿Qué obtuvimos? Un autónomo menor, ¿cierto? ¿Y qué nos da un autónomo menor? Nos da Mm. un nivel de producción menor, ¿cierto? Entonces, este autónomo teníamos al principio, ¿cierto? De 10.000 y tanto. Ahora es de 9.000, ¿ya? Y como bajó, ¿qué significa? Que tiene un nivel de producción más bajo, ¿ya? Cuando nosotros nos baja nuestro autónomo, sí o sí nuestro nivel de producción también disminuye, ¿ya? Y está graficado totalmente. Lo vamos a recortar y lo vamos a pegar ahí. ¿Cómo se grafica el cambio? De esta manera, ¿ya? ¿Cierto que teníamos en un principio cierto nivel? Aquí. Y entonces aquí está graficado el cambio, ya para que lo tengan presente. ¿Qué teníamos en un principio? La línea azul, ¿cierto? Ese nivel de producción de este ejercicio, ¿cierto? Nivel de producción asociado. ¿Y ahora qué nos pasó? Nos bajó nuestro autónomo. ¿Por qué? Porque tuvimos una baja en nuestro gasto fiscal. ¿Qué pasó también? Al bajar nuestro autónomo, ¿cierto? La línea verde, ¿qué significa? Un nivel de producción más bajo. Antes teníamos 26.843, ¿cierto? 26.843. Y ahora tenemos 24.343. Ahí está graficado el cambio, ¿ya? Para que lo tengan presente y cómo se hace. Fácil ese ejercicio, ¿ya? Siempre lean bien, vean qué cosa cambia y qué se mantiene, ¿ya? Está todo bien Ujú. explicado, ¿cierto? ¿O quedan Sí, dudas? está bien claro para mí. Está bien Mm. claro para mí. Las demás compañeras, Sí, está claro. ya. Eh, em, Diana, esta es Dígame. como, decían que iba a ser como la más fácil que iba a entrar en Mac, en Mac. Este tipo de ejercicio, Ujú. ¿sí? Es como, ¿Sí? sí, es que esta es la base porque después viene la tasa de interés, ¿me entiende? Porque aquí estamos viendo solamente el gobierno, ¿ya? Pero también hay una entidad más importante que el gobierno, o tan importante como ellos, que es el Banco Central, que es la emisión de dinero y la reducción de él, ¿ya? Y tenemos que entender bien esta parte, ¿ya? Porque cuando tenemos una tasa de interés, eh, surge una nueva ecuación, ¿ya? Así que tratemos bien de hacer este ejercicio y entenderlo, si no es difícil, ¿ya? Pero es la base para lo siguiente que viene, Ya. ¿ya? Y entonces, como les dije, aquí cada uno de los ejercicios está desarrollado parte por parte para que se vayan orientando, ¿ya? ¿Qué más nos pedían?
Aquí dice, el inciso C del mismo ejercicio. Dice, en base a la situación inicial, ¿ya? Supongan que el gobierno local decide aumentar la tasa impositiva a un 50%. ¿Ya? ¿Qué teníamos en un principio de tasa impositiva? 20% apenas, un 0,2. Ahora están diciendo, no saben que estamos recaudando muy poco dinero, así que vamos a aumentar nuestra tasa impositiva a un 50%. ¿Qué significa eso? Que solamente hay un cambio, ¿dónde? Aquí, ¿cierto? En la T minúscula, en la tasa impositiva. ¿Qué nos piden de nuevo? ¿Cuál es la nueva renta de equilibrio? ¿Ya? ¿Cómo cambia el multiplicador del gasto? Grafique detalladamente la aplicación de la política utilizando el modelo renta-gasto y contrastando el cambio con la situación inicial. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Solamente hubo este pequeño cambio, ¿cierto? De 0,20, 0,2, ya pasó a 0,5, que es nuestra nueva tasa impositiva. ¿Qué significa eso? Que todo lo demás se mantiene constante, ¿ya? Frente a la situación inicial, ¿ya? Desarrollamos esta ecuación simple, ¿cierto? Números con números, letras con letras. Pasamos despejando y, ¿cierto? ¿Qué tenemos? Un no autónomo, ¿cierto? No, un autónomo muy parecido al primero. De hecho, parece que es el mismo, 1737,5, ¿ya? Pero ¿qué es lo que nos cambia aquí nosotros? Nuestro nivel de producción, ¿ya? Nos da un autónomo de 10.737,5, ¿ya? ¿Por qué pasa eso? Porque no cambió ninguno de los otros componentes, solamente cambió la tasa impositiva, ¿ya? Y nuestro nivel de producción bajó rotundamente, ¿ya? En el principio teníamos 26.843. Con este aumento de la tasa impositiva, ¿qué pasó con nuestra producción? Bajó a 17.180, ¿ya? Multiplicador del gasto ustedes lo pueden definir rápidamente, ¿cierto? Tasa impositiva, ¿ya? Producción marginal al consumir, ¿cierto? Y usamos esa formulita, 1,6. Significa que por cada unidad extra que gaste el gobierno, 1,6 unidades va a aumentar nuestra producción, ¿ya? Y aquí es donde tenemos que tener presente el gráfico, ¿ya? Aquí es como la parte más importante del respaldo de su respuesta que tienen que dar. Miren, ¿qué pasó con el ejercicio 1? ¿Qué tenemos? El mismo autónomo, ¿cierto? Miren, el primer ejercicio, ¿cierto? Dice que este autónomo está presente a este nivel de producción. Aquí en el inciso C, ¿qué tenemos? El mismo autónomo, entonces la línea, esta nueva recta también parte desde aquí, ¿cierto? Pero más baja, ¿cierto? Con un ángulo de inclinación más baja. ¿Y dónde intersecta nuestra línea ideal? Aquí. ¿Qué podemos graficar y qué podemos darnos cuenta con el gráfico realmente? Que nuestro nivel de producción se redujo, ¿cierto? Aunque tengamos el mismo autónomo, nuestra tasa impositiva nos afecta directamente a nuestro nivel de producción. Aquí teníamos 26.843, ¿cierto? Está aquí. Y aquí tenemos 17.180, ¿ya? Tengan presente eso. Aunque tengamos el mismo autónomo, nuestro nivel de producción son totalmente distintos. De hecho, aquí está la explicación. La línea azul corresponde al caso inicial, ¿ya? Cuando tenemos un autónomo de 10.637,5 y un nivel de producción de 26.843, ¿ya? La línea verde es el caso que estamos analizando ahora, ¿cierto? En este ejercicio, cuando nuestra tasa impositiva aumentó a 0,5. Seguimos teniendo el mismo autónomo, pero nuestro nivel de producción bajó considerablemente, llegando a 17.180, ¿ya? Podemos asegurar que un aumento en la tasa impositiva trae consigo una reducción de la producción de la nación, ¿ya? Siempre vamos a tener eso presente. Si nosotros no aumentan nuestros impuestos, vamos a ver de inmediato que nuestra producción va a bajar, ¿ya? Y también te han explicado aquí, eje X es la producción, eje Y la demanda agregada, y la línea roja es el escenario ideal para cualquier economía, ¿cierto? Este ejercicio era un poco más complicado, ¿cierto? Sobre todo en el gráfico, pero esta es la forma más fácil de graficarlo, ¿ya? Tienen el mismo autónomo, pero tienen nivel de producción totalmente distinto, ¿ya? ¿Se entendió, cierto? Por mi parte, sí. Ya, genial. Vamos con
un segundo ejercicio, igual nos van pidiendo casi siempre lo mismo, ¿ya? Dice, a continuación se presenta en detalle las siguientes funciones que caracterizan a la economía de Nueva Zelanda, ¿ya? Tenemos nuestro consumo, inversión, gasto fiscal, transferencia y los impuestos, ¿ya? Tenemos nuestra fórmula que siempre nos tenemos que ayudar, ¿ya? ¿Qué es lo que hacemos? Lo mismo de recién, ¿cierto? Ordenamos toda nuestra fórmula con cada uno de los componentes que nos dieron, encontramos nuestro componente autónomo, ¿cierto? ¿Qué más encontramos? Nuestro nivel de producción, ¿cierto? ¿Ya? ¿Y qué más tenemos? Calcular el multiplicador del gasto, ¿ya? Este tipo de ejercicio es para que ejerciten un poco más, y ahí tengan presente todo este tipo de banda agregada. ¿Cómo lo graficamos? Como les dije, un eje X, un eje Y, ¿cierto? Una línea ideal de 45 grados y una línea tangencial, ¿cierto? Que corte en un solo punto esta línea ideal, ¿cierto? Que vamos a tener aquí nuestro autónomo, que vamos a encontrar acá nuestro nivel de producción, ¿ya? Aquí está detallado parte por parte para hacer este ejercicio, ¿ya? No son difíciles, solamente hay que ser ordenado, sumar bien y restar bien, ¿ya? Tenemos en la siguiente hoja otro inciso en donde nos dicen que, en base a la situación inicial, ya considere que el gobierno incremente el nivel de gasto público a 1100. Ya. ¿Cuánto era aquí? 550, ¿cierto? Aquí tenemos gasto público. Ahora lo decidieron aumentar al doble. ¿Qué nosotros sabemos inmediatamente? Que aumentar el gasto fiscal es sí o sí un aumento en nuestro autónomo y que también en nuestro nivel de producción. ¿Ya? Encontramos nuestro autónomo, ¿cierto? 3130. Encontramos nuestro nivel de producción, ¿cierto? Encontramos un nuevo multiplicador del gasto, no, el mismo, porque no cambió ni la tasa impositiva ni la proporción marginal a consumir, sorry. Pero ¿qué vemos? Un cambio en el gráfico, ¿cierto? ¿Qué teníamos en un principio? La línea azul, ¿cierto? Teníamos este autónomo, ¿ya? De 2580, ¿cierto? Con este nivel de producción de 10450 del ejercicio anterior, ¿cierto? Pero ahora tenemos un nuevo autónomo. Se trasladó hacia arriba. Aumentó, Dígame. aumentó. Claro, aumentó, ¿cierto? Aumentó considerablemente nuestro autónomo. Trazamos una línea tangencial hacia la línea ideal, ¿cierto? Y que tenemos un nuevo nivel de producción. ¿Y qué nivel de producción? Uno más alto, ¿ya? Entonces, para que tengamos presente, si aumenta nuestro consumo autónomo, si aumentan nuestra inversión autónoma, o aumenta nuestro gasto fiscal, sí o sí tenemos un aumento de producción y de autónomos, ¿ya? Así se grafica el cambio, ¿ya? La línea azul era la situación inicial, la línea verde es el cambio que estamos obteniendo, ¿ya? Multiplicador del gasto, el mismo, ¿cierto? Porque no cambió ni la proporción marginal a consumir ni la tasa impositiva, ¿ya? Parte por parte está el ejercicio para que lo entiendan. Finalmente, ¿qué nos dicen aquí? Considere nuevamente que todas las variables se encuentran en la situación inicial, ¿ya? El gobierno decide ahora optar por aumentar la tasa impositiva a un 55%, ¿ya? ¿Cuál es la nueva producción de equilibrio y el nuevo multiplicador del gasto de esta economía? La nueva producción de equilibrio, ¿cierto? ¿Cómo lo definimos? Con nuestra fórmula maestra, ¿cierto? Solamente cambiamos nuestra tasa impositiva. En un principio, ¿cuánto era? 0,25. Ahora aumentó a casi el doble, ¿ya? 0,55. ¿Qué significa esto? Como solamente cambió la tasa impositiva, seguimos manteniendo el mismo autónomo, ¿cierto? Del principio de 2580, pero nuestro nivel de producción, ¿qué le sucedió? Bajó, ¿cierto? Aquí en un principio que teníamos 2580 de autónomo y 6450 de producción. Aquí que tenemos el mismo autónomo, ¿cierto? Pero nuestra producción bajó casi 2000 unidades, ¿ya? Entonces podemos saber inmediatamente que
Aumentar la tasa impositiva es sí o sí una reducción de nuestra producción. ¿Ya? Para que tengan presente ese tipo de relaciones. Multiplicador del gasto también cambia, ¿cierto? Porque tenemos una nueva tasa impositiva y tenemos 1.5625. ¿Cuál es la diferencia con el del principio? Que aquí que por cada unidad extra que aumentaba el gobierno en su gasto fiscal, ¿cierto? Aumentaba la producción 2,5 unidades. Aquí es más bajo ese aumento, ¿cierto? Por cada unidad extra que gasta el gobierno, ¿ya? Solamente aumenta 1,5625 nuestro nivel de producción. ¿Cómo se detalla este gráfico? De esta manera, como yo les dije. Aunque tengan el mismo autónomo, ¿cierto? Sus niveles de producciones son totalmente distintos. La línea azul, el primer ejercicio, ¿cierto? Y el cambio es la línea verde. Partimos desde el mismo autónomo, pero nuestro nivel de producción es totalmente más bajo. ¿Ya? Esos 6 incisos, ¿cierto? Era lo que teníamos preparado en esta ayudantía. ¿Ya? La demanda agregada, como les dije recién, es la base para lo siguiente que viene, ¿ya? Así que eso, compañeras y compañeros. ¿Queda alguna duda? Por mí todo claro. Ya, genial. Belén, Karina, Manuel. Por mi parte, no. Ya, Manuel, genial. Está claro. Ya, entonces, hasta aquí dejamos la ayudantía. Cualquier duda me escriben, ¿cierto? Este tipo de ejercicio sí o sí nos vamos a encontrar en prueba, ya para que lo vayan desarrollando, parte por parte. Está todo explicado y como les dije, cualquier duda me consulta. Muchas gracias por asistir. Ya, muchas gracias, Jim. Ya, Ornella. Chao, chao. Cuídate, chao. Chao.